En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Iniciamos con lo que nos gusta, el deporte. Los Juegos Bolivarianos se están desarrollando en el Magdalena, principalmente en su capital Santa Marta, y también aquellos deportes en los cuales no se pudieron construir las pistas que se necesitaban, entonces los llevaron para Cali. Como en el caso del velódromo. Y lo más interesante, por segunda vez Colombia va a ser campeón de los Juegos Bolivarianos. Son 18 juegos que se han realizado a partir de el año 38, 1938, y fue en Bogotá, los ganó Perú. Quien más ha ganado los Juegos Bolivarianos ha sido Venezuela. Y en este caso no solamente están los países de la área andina, los países con influencia bolivariana, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, está Chile. Hay que recordar que Chile con Eduardo Frei y Colombia, presidente Carlos Lleras, fundaron el Pacto Andino, el Grupo Andino, en 1966. Pero también hay unos invitados importantísimos, el caso de Paraguay, país hermano, el caso de República Dominicana, el caso de, por supuesto, Panamá, anterior departamento de Colombia, y El Salvador. Y por primera vez, Colombia le gana por más de 100 medallas de oro a Venezuela. Eso significa lo mal que está este país. Se refleja en el deporte, las crisis de los países. Y por otro lado, increíble, aquí cerramos vías para abrir ciclovías y tenemos 2 velódromos y ese deporte que es tan bello, que aglutina masas y que nos motiva a ir donde sea, pues aquí tenemos el velódromo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento es otro, es el que se apodera de todas las propiedades intelectuales, no solamente de la finca raíz, sino de las propiedades intelectuales, y eso también tiene su cuestión. El velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, ahí en la 68, desembocando la calle 53, hermoso velódromo, pero este alcalde no ha tenido la más mínima intención de ponerlo a funcionar. Por eso todas las justas de ciclismo a nivel, todas las paradas mundiales se las llevan para Cali, para Medellín. ¿Cuándo vamos a poner a funcionar este velódromo, alcalde? Usted que hace tanta demagogia con las bicicletas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy los invitados del día de hoy son Lot Villazón, un dirigente indígena muy estructurado, es de allá de la Sierra Nevada de Santa Marta. Recordemos que en Colombia hay 1.700.000 indígenas, siguen bajando, son los auténticos dueños de esta tierra. Y por supuesto, un hombre del departamento del Quindío, como lo es el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Doctor Horacio, ¿se puede afirmar que hay parálisis de la justicia hoy en Colombia? Totalmente. Es insólito. Tuve intervención en la Academia de Jurisprudencia hace poco, donde están los más duros juristas del país, varios magistrados de la Corte, y es insólito, decía yo en esa intervención, que estén señalando diligencias para dentro de 1 año y 2 años. Se cumple ese desastroso aforismo de que justicia tardía no es justicia. De otro lado, hay una congelación de personal desde hace 20 años, y en 20 años ha habido una explosión de pleitos por el crecimiento de la población, por las nuevas figuras jurídicas, por la convulsión en que vive el mundo y por la cantidad de situaciones imprevistas que se producen todos los días. Y eso quiere decir que realmente la justicia colapsó, y esto puede conducir a unas situaciones muy delicadas. De otro lado, hay que observar cómo el tiempo, decía hace poco que en materia, por ejemplo, de juicios de lanzamiento y que son la entrega de un inmueble a inquilinos morosos, hay más de 20.000 diligencias pendientes y el personal es insuficiente. De otro lado, no entiende uno cómo el Consejo de la Judicatura, que ha sido tan cuestionado y tan criticado, cada que destinan alguna suma de dinero para mejorar la justicia, la destinan a aumentar los sueldos de los jueces de descongestión y no a nombrar nuevo personal. Ese es otro elemento más de corrupción,
de deshonestidad y de situación inexplicable, de que en lugar de ayudar a solucionar la justicia, los mismos funcionarios siempre están con la ambición de que sus sueldos deben estar nivelados con los de las altas cortes, tribunales y procuraduría, que tienen sueldos realmente astronómicos. Ellos contestan que comparativamente nuestros sueldos con otros países son normales, pero es que Colombia está en una situación muy difícil y si solamente hay unos 2 millones con sueldos privilegiados, no hay derecho que el 90% tenga sueldos de hambre. Bueno, y ya que estamos hablando de la justicia, preguntémosle aquí a Lot Villazón, que es de allá de la Sierra Nevada de Santa Marta, del grupo de los Cancuamo, ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo funciona si está funcionando la justicia ancestral, la justicia indígena, la justicia de los aborígenes? Sí, está funcionando. Históricamente en nuestras comunidades indígenas ha existido nuestra jurisdicción especial indígena, donde los procesos no son tan largos, son orales y cortos. Y a punta de juguete, ¿no? Sí, claro. El que deporta mal, ¿qué pasa? Sí, en algunas regiones, como en el caso de Nariño, el que incumple unas normas es llevado azotado por 10 o 12 o 20 fuetazos, ¿sí? En otra región del país ya no existe este sistema, ¿sí? En algunas regiones... ¿Cuál es la pena máxima para una infracción grave? Puede estar en 20 años. 20 ¿De qué? años. ¿Cárceles? ¿Esa cárcel qué consiste? Cárceles, pero en algunas comunidades indígenas ya se hace convenios con el INPET y son llevados a centros de reclusión ordinarios, ¿sí? En el caso de los arhuacos, ellos todavía tienen sus cárceles propias, pero en algunos casos tienen que remitirlo a... ¿La pena más grave es el homicidio? ¿Cuál es? Sí, principalmente como en todo Colombia, el homicidio a nivel nacional es el delito más grave. Muy bien, una pausa y ya regresamos aquí con nuestro invitado Lot Villazón. Reitero, él es de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero recorre todo el país y ya nos daremos cuenta de cómo conoce la situación de los indígenas en Colombia, 1.700.000. Ya regresamos. Bueno, y regresamos aquí con nuestro invitado, el dirigente indígena Lot Villazón, de allá de la Sierra Nevada de Santa Marta. Comencemos por lo siguiente, mire, conozco un caso, un general del ejército, Adelmo Fajardo Hernández, un hombre que quiere mucho a los indígenas, pues decidió llevarle agua a los indígenas de ahí, a La Guajira. Y resulta que descubrimos que ese era un mal negocio para aquellos que manipulan el agua en esa región. Y entonces un ejercicio que hizo el Ejército Nacional de entregarles agua a los indígenas, pues se convirtió en un mal negocio para, siempre aparecen los vivarachos en cualquier parte. Sobre ese tema, el problema del agua potable en los indígenas, hoy por hoy, ¿cómo está? Partiendo de un principio, que donde están las grandes reservas indígenas, pues es donde se genera el agua, donde se produce el agua. ¿Cuál es su punto de vista sobre en materia de agua potable? Es una problemática que tenemos los indígenas a nivel nacional frente al agua. Caso particular lo acaba de decir usted, en el caso de La Guajira, eso es un negocio que hay frente a nuestras comunidades indígenas, donde hay, lo podríamos llamar carteles, que están manipulando la situación del agua potable. Yo creo que es hora de que el gobierno nacional y nuestros dirigentes indígenas vayamos más lejos para poder acabar con este problema. La situación de nuestras comunidades indígenas en La Guajira no se están muriendo no solamente de falta de alimentos, sino de agua potable. Y ahí es donde tenemos que apoyar desde diferentes partes del país
a nuestras comunidades indígenas. Yo creo que la solución es llevarle agua potable a las comunidades indígenas. Caso puntual de Baupés, que lo conozco, un río de más de 200 metros de ancho, no tienen los indígenas agua potable en sus comunidades. ¿Y eso producto de la minería ilegal? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El gobierno nacional ha intervenido en nuestras comunidades indígenas sin tener la capacidad de preguntarle a nuestras comunidades indígenas que somos los verdaderamente afectados con la explotación indiscriminada de la minería. Oye, dicen que en La Guajira, como en el Huila, hay una zona que son desérticas. Sí, señor. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Pero hagamos aclaración. En La Guajira, donde plantea el doctor Horacio Gómez, si hay un río, el río Ranchería, lo que pasa es que es objeto de manipulación transnacional. Contemos la historia. La situación del río Ranchería es que no se justifica que la multinacional de carbón tenga agua suficiente y nuestras comunidades indígenas no tengan agua para subsistir. Se mueran de sed. De sed particularmente. Y yo creo que es hora de que la opinión pública, Colombia conozca y a nivel internacional que no se puede manipular el agua. El agua es vida para nuestras comunidades indígenas. Nosotros sin agua no podemos vivir. Ninguna población, ninguna. Entonces, inclusive se ha hecho un elefante blanco frente a la represa del río Ranchería, que si no se le busca solución a este problema, tarde o temprano, no solamente comunidades indígenas van a desaparecer, sino varios municipios de La Guajira. Yo creo que le ha faltado decisión política a los dirigentes de La Guajira para poder resolver ese problema. Pero ¿cuál decisión política si lo que le sobra es plata? Yo pienso que respecto a eso ha sido una situación complicada para nuestros hermanos guayú, que es la población más grande de Colombia que tenemos. Población que integra a Venezuela y Colombia. Y que se ha visto afectada con la situación política que tiene Venezuela en estos momentos. Tenemos situaciones de nuestros hermanos guayú que pertenecen a Venezuela en condiciones lamentables. Si tenemos un problema de agua, si tenemos el problema del río Ranchería, no queremos saber lo que está pasando con la situación política de Venezuela. ¿No tienen personas que los representen en los consejos o en la asamblea regional? Tenemos muchos ¿Y qué dirigentes. Yo pienso que ha faltado esa integración como grupos indígenas a nivel nacional. Tenemos una representación en el Congreso que se supone que debe representar a nuestras comunidades indígenas. ¿Y qué pasa? Muchos senadores y representantes han hecho cosas importantes por las comunidades indígenas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Tengo situaciones de representantes de la Cámara que no saben qué está pasando, por ejemplo, en los motilones Barí, en Norte de Santander, ni conocen que existen estos indígenas y nunca han ido a visitar para ver la situación que están viviendo nuestras comunidades indígenas en estos territorios. En su momento hubo dos grandes dirigentes indígenas y gracias a Dios están con vida, como el caso del senador Gerardo Antonio Jumí Tapia y como el caso del representante por el departamento del Guainía, Johnny Aparicio, de modo que toda regla tiene su excepción y hay que destacarlos, pero del resto no se ven por ningún lado. Y eso ha venido históricamente. Tenemos, en Colombia tenemos más de 20 alcaldes indígenas. Yo me pregunto, ¿dónde están? Defendiendo a nuestras comunidades indígenas, que podamos hacer unas confederaciones de dirigentes indígenas, de concejales indígenas, de representantes indígenas, de senadores indígenas, de concejales principalmente, que podíamos buscar jalonar esos 4.5 billones de pesos que el gobierno nacional destina para las comunidades indígenas y encontramos casos como en Córdoba, que no tienen muchas veces su vivienda es en condiciones que no son favorables para vivir una persona. Entonces, esa situación se está viviendo a nivel nacional. Bueno, ya que pues se ha planteado la candidatura a la vicepresidencia de la República de una mujer inteligente como Ati Quigua, oiga, ¿por qué en esas mesas de negociación uno no ve mujeres indígenas? Yo pienso que los indígenas, y tengo que decirlo porque soy hombre, ¿sí? Los indígenas en ese sentido hemos sido machistas, ¿sí? Y yo creo que es hora de que nuestras mujeres indígenas tomen la dirigencia de nuestras comunidades indígenas. Yo creo en ellas y creo que son las que están llamadas
a resolver los problemas coyunturales que tenemos los indígenas en Colombia, porque ellas son estructuradas. Todas las mujeres colombianas y en especial las mujeres indígenas no se les ha dado la oportunidad de que puedan liderar estos procesos. Yo creo en una líder indígena como Ati Quigua, compañera paisana de la Sierra Nevada, que siempre está pensando en la Sierra Nevada, pulmón de este país. Pero expliquemos, ¿no? La Sierra Nevada de Santa Marta, allí confluyen 4 departamentos: Guajira, Cesar, Magdalena y... Cesar, Guajira, Magdalena... Bueno, 3. 3, perfecto. Sí. Tenía la idea que eran 4, 3. pero sigo pensando que son 4. ¿Sucre no está por ahí? No. No está por ahí. No. Muy bien, muy bien. Entonces, este es Lot Villazón, lo vamos a tener aquí. Es un hombre que habla claro, es un hombre de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero recorre el país. Muy aceptado por los emberacatíos, muy aceptados por los NASA, de modo que es un hombre que conoce perfectamente la geografía indígena. Una pausa y ya regresamos, y ya venimos. Aquí le damos participación a la mujer. Ya viene la gran jurista, ella sí no es indígena, es Richardson Stone. Entonces, pero es santanderiana, ya viene aquí a ilustrarnos con sus conceptos sobre los temas económicos. Una pausa. Y nos acompaña la doctora Diana Richardson. Diana Richardson, ella es jurista, es una estudiosa de los temas de regalías, y precisamente hablando de este tema, el senador Jorge Enrique Robledo pues ha puesto el dedo en la llaga. ¿En qué consiste la situación de las regalías? ¿A quién está beneficiando, a quién están perjudicando? Porque se está cuestionando mucho la política de la DIAN en tal sentido. Sí, es que el senador Jorge Enrique Robledo y otros senadores interpusieron una demanda contra un concepto de la DIAN que extendía el beneficio o la posibilidad de deducir como costo o gasto en el impuesto sobre la renta el pago hecho por regalías a las empresas del sector privado, o sea, las empresas mineras y petroleras que pagan regalías. Ese beneficio está previsto en el estatuto tributario para las empresas del sector descentralizado, que podemos decir Ecopetrol, por ejemplo. Ecopetrol puede deducir como costo, como gasto, en su impuesto sobre la renta, lo pagado por concepto de regalías. Y el concepto de la DIAN, eso está así previsto por la norma, y lo que hizo el concepto de la DIAN fue extender ese beneficio a las empresas mineras y petroleras del sector privado. Entonces el Consejo de Estado lo que señaló fue que la norma realmente no quiso o no pretendió extender ese beneficio también al sector privado, sino que era exclusivamente para el sector descentralizado, porque en materia tributaria los beneficios son de interpretación restrictiva. Yo no puedo hacer interpretaciones extensivas para beneficiarme de las normas, digamos, que otorgan un tratamiento tributario beneficioso para mí. Ahí tengo que hacer, digamos, una interpretación restrictiva, y eso fue, digamos, lo que vino a aclarar el Consejo de Estado en su sentencia. Por eso declaró la nulidad del concepto de la DIAN. Doctor Horacio. Sí, no, eso de las regalías da para mucho. Yo sobre ese tema quiero hacer una concesión, pero ajeno a lo que la autora ha tratado, porque ella es catedrática y experta en derecho tributario, y yo no lo soy. Pero sí, sobre las regalías, acabo de sacar un artículo yo en la prensa, en varios periódicos, sobre el tema de las regalías, en el sentido de que ha habido mucho ruido en torno a los parlamentarios de la zona Caribe, que son como 6 departamentos, y que hablan mucho de la descentralización, y yo decía que no entendía ese movimiento hablando de descentralización por parte de los parlamentarios del Caribe, con un argumento muy poderoso que es este: las provincias de Colombia son la mayoría en el Parlamento,
y la primera autoridad que tiene un país es el Parlamento, porque es el constituyente que llaman derivado. Entonces, si los parlamentarios son los que hacen las leyes, uno observa cómo ellos mismos habían aprobado una ley en el sentido de que las regalías tenían que beneficiar a los pueblos de preferencia que producían esa riqueza, la riqueza del petróleo, del carbón y del níquel. Pero ¿qué pasó? Que se volvió un festín y un despilfarro, y entonces el Congreso dictó otra ley centralizando el reparto o el manejo de las regalías en manos del Ejecutivo. Entonces yo digo que ese movimiento que están haciendo en los departamentos del Caribe no tiene sentido, porque son ellos mismos los que primero dictaron una ley que las regalías pasaran a los pueblos, ahora que al centro, de todas maneras, uno ve que es el tema de la corrupción respecto al tema de las regalías. Doctora Diana Richardson, ¿cómo optimizar las regalías? La pregunta del millón. Bueno, primero que todo, debe haber una minería, una explotación minera legal. Amable. Legal. Amable, desde luego legal, para que todos estén llamados a pagar lo que corresponde por concepto de regalías. Porque sucede en Colombia que los legales son los que le ponen cortapisa y a los ilegales no pasa absolutamente nada. Sí, infortunadamente ese es el problema. Y entonces, la optimización. Entonces la optimización, lo primero es legalizar todo el sector, que exista una minería legal, que exista una explotación de los recursos naturales legal para que todos paguen regalías. Y segundo, yo pienso que para que el Estado reciba lo que corresponde, es muy importante hacer claridad sobre el tema de la deducibilidad en el impuesto sobre la renta de ese pago hecho por regalías, porque si yo tengo derecho a deducir, pues obviamente, bueno, hay que mirar, digamos, el concepto, la regulación de las normas sobre deducibilidad. Si tengo derecho, pues tengo derecho, pero pienso que hay que aclararlo a propósito de la sentencia del Consejo de Estado. Pero mire, doctor, ya el tiempo se nos vino encima. Seguiremos tratando el tema con la doctora Diana Richardson, de modo que me dice aquí nuestro ingeniero, nuestro productor, que hay que dar la bendición al pueblo colombiano y felicitar a nuestros deportistas porque ganaron los Juegos Bolivarianos y se preparan para los Juegos Suramericanos y luego llegarán los Juegos Centroamericanos aquí en Barranquilla, y eso sí, para el 2018. Que Dios les bendiga.